Teorías criminológicas. José Cid Moliné, Elena Larrauri Pijuán. Profesores titulares de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Barcelona. Explicación y prevención de la delincuencia. Prólogo. Este libro surge para intentar cubrir una necesidad que experimentamos desde que en el año 1984, por iniciativa del profesor Juan Bustos, empezamos dando clases de criminología en la Universidad Autónoma de Barcelona. La falta de un manual de criminología. En aquella época, la obra más influyente en lengua española era la Nueva Criminología de Taylor Walton Young, 1975. 25 años después, no solo se han producido cambios en las teorías criminológicas, sino también en la enseñanza de la criminología. La criminología ha pasado de ser en España asignatura optativa en múltiples facultades de Derecho. Existen numerosos másteres y algunas diplomaturas de criminología. Sin embargo, esta extensión de la criminología no ha ido acompañada necesariamente de una mayor clasificación acerca del contenido o de la utilidad de esta disciplina académica. Por ello, hemos creído conveniente la redacción de un libro que actualice las teorías criminológicas, incorporando los avances que se han producido. En esta obra se procura explicar qué es la criminología. Si bien de los múltiples temas concretos que se ocupa la criminología, este libro solo aborda las teorías globales criminológicas que han intentado dar respuesta a las clásicas preguntas de ¿por qué delinque la gente y cómo deviene una persona delincuente? El conocimiento de las teorías generales criminológicas es necesario además para elaborar propuestas de política criminal. En efecto, una segunda pretensión de este libro es hacer frente al reproche que reciben las teorías criminológicas de que no dan consejos prácticos acerca de cómo reducir la delincuencia. Pero todos los temas concretos criminológicos y estrategias de prevención del delito se apoyan de una u otra forma en las grandes teorías. Ya se estudia la violencia doméstica, la violencia juvenil o la violencia xenófoba, y reconociendo la aportación de los estudios concretos, estos no pueden prescindir de lo expuesto por las grandes teorías criminológicas. Si es así, hay que conocer las teorías criminológicas para deducir las propuestas de política criminal que se derivan de cada escuela de pensamiento criminológico. Escribir acerca de teorías criminológicas se expone a recibir también el reproche de que este es un libro teórico y que la criminología es una ciencia empírica. Sin embargo, que la criminología sea una disciplina empírica que pretende estudiar la realidad social de los fenómenos delictivos y del sistema penal no debe hacer olvidar la necesidad de la teoría para establecer las hipótesis que se pretenden comprobar y la interpretación razonable de los resultados. Las teorías criminológicas que se exponen en esta obra sientan las bases de la futura investigación empírica y es obvio que deben ser conocidas antes de poder diseñarse futuras investigaciones empíricas. Este libro ha sido redactado por juristas, no obstante, se ha procurado atender a las diversas perspectivas desde las cuales puede estudiarse la criminología. Como es conocido, en España, la enseñanza de la criminología se desarrolla esencialmente en el marco de las facultades de Derecho, pero no debe olvidarse que la criminología incorpora conocimientos y vocabulario de disciplinas como la sociología, la psicología o la historia. Por ello, en ocasiones, los razonamientos son complejos y requieren un conocimiento mínimo de esas asignaturas sobre las que se asienta la criminología. Por último, señalar que los capítulos 1, 2, 5, 8, 9 y 10 han sido redactados por Elena Larrauri y los restantes, el tercero, el cuarto, el sexto, el séptimo y el 11º, por José Cid. Si bien ambos nos hacemos responsables de todo el contenido, Elena Larrauri agradece la beca del Ministerio de Educación y Cultura, que le permitió estar desde septiembre de 1997 a febrero de 1998 en la Facultad de Derecho de la New York University, y la amable acogida que le dispensó el profesor James Jacobs, así como la ayuda que le prestó David Garland y David Greenberg. La recogida de bibliografía ha sido facilitada por David Downs, Roberto Gargarella, Juan Fernando Gutiérrez, Joseph Laosa, Darío Melosi y la siempre eficaz colaboración de Daniel Barona. A todos ellos, muchas gracias. Capítulo 1. Introducción a la criminología.
1. Surgimiento de la criminología. Una pregunta que siempre suele dirigirse a quien se presenta como criminólogo o criminóloga es: ¿qué es la criminología? Y la segunda acostumbra ser: ¿para qué sirve? La criminología surge como disciplina académica aproximadamente a mediados del siglo XIX. Después del triunfo de la Revolución Francesa, se procede a elaborar un derecho penal de acuerdo a las nuevas ideas revolucionarias, lo cual fue una tarea emprendida por la escuela clásica. Los autores incluidos en la escuela clásica eran esencialmente juristas y su preocupación fue elaborar un derecho penal adecuado para la nueva sociedad, posterior a la revolución política y económica que se produjo desde fines de 1700. Se puede decir que la escuela clásica triunfó en esta tarea de establecer un derecho penal acorde a los nuevos tiempos. Pero, como sigue siendo cierto 200 años después, la lucha contra la delincuencia no era ni es una función que pudiera dejarse exclusiva ni esencialmente en manos del derecho penal. La persistencia de la criminalidad fue utilizada por otros autores, denominados positivistas, para atacar los principios y las teorías que habían sido usadas por la escuela clásica para elaborar el derecho penal, como afirmó Ferri. De acuerdo a nuestra experiencia cotidiana y observada en diversos continentes, el derecho penal inspirado como está por las doctrinas tradicionales es ineficaz para preservar la sociedad civil del aumento de la criminalidad. Uno de los errores atribuidos a la escuela clásica fue su desconocimiento de la realidad. La escuela clásica, que elaboró un derecho penal de acuerdo a una serie de principios filosóficos para establecer un castigo adecuado y justo a cada acto delictivo, no se había preocupado de conocer a la persona que realizaba este acto delictivo, el delincuente. Y como dijo Garófalo, para luchar con alguna posibilidad de triunfo hay que conocer al enemigo. El enemigo al cual estamos llamados a combatir es desconocido para los partidarios de la escuela jurídica. Su conocimiento solo podemos obtenerlo a partir de la observación continuada en prisiones, penitenciarías y colonias penales. Como sostiene Garland, la posibilidad de suministrar este conocimiento empírico es lo que dotó de autonomía y estatus científico a los textos criminológicos que empezaron a publicarse a mediados de 1800. Probablemente este énfasis en el conocimiento empírico encontró apoyo en otros acontecimientos que estaban sucediéndose de forma paralela. Por un lado, el empuje de las ciencias naturales, las cuales defendían el método científico positivo de observación empírica, inducción y formulación de leyes generales y verificables, y la creencia de que este método se podía reproducir para el estudio del comportamiento de los seres humanos, y por otro, la producción de datos por medio de la elaboración de censos y estadísticas. Sin embargo, debemos remarcar que este conocimiento que se suministra es sobre el individuo, esto es, cuando los diversos autores positivistas sostienen que frente a la escuela jurídica pueden aportar conocimientos empíricos, no es, por ejemplo, sobre áreas geográficas o pueblos, sino sobre personas. Por ello, la autonomía de la criminología va muy unida a la escuela positivista que defenderá que hay un objeto de estudio propio de esta nueva ciencia, que es el sujeto delincuente, que se diferencia del resto de ciudadanos convencionales no delincuentes. El descubrimiento de la persona delincuente facilitó la incorporación de otros profesionales, especialmente médicos de prisiones, que aportaban conocimientos fisionómicos, frenológicos, psicológicos y psiquiátricos. Ciertamente, ello configuró a la criminología como una ciencia multidisciplinaria, pero también reflejaba la competición de los diversos saberes y profesiones, juristas y médicos, para ver quién debía ser más influyente en el ámbito de la delincuencia. Una vez constituida la criminología, esta se presentará como un saber capaz de reducir la delincuencia mediante la prevención, corrección y eliminación de la delincuencia. No obstante, como advierte Garland, las propuestas concretas, al margen de contadas excepciones, se limitaban fundamentalmente a la prevención, corrección y eliminación de la delincuencia mediante el uso del derecho penal. Por un camino diverso, también la criminología de la escuela positivista había terminado en busca del apoyo del derecho penal, y el éxito en la reducción de la delincuencia por este método fue previsiblemente el mismo que obtuvieron los predecesores de la escuela clásica. Como afirmó Foucault,
Es asombroso que el discurso criminológico haya podido sobrevivir hasta la actualidad a pesar de su incapacidad para alcanzar los objetivos prometidos. Conviene entonces por último preguntarse cuáles eran sus ventajas por encima del derecho penal, y parece asistir la razón a Garland cuando observa que esta nueva disciplina permitía una intromisión mayor en las personas, puesto que debía conocerse y regularse al delincuente y no solo sus actos. Se presentaba como un conocimiento científico neutral, por encima de la política o la filosofía moral, y finalmente permitía solucionar el déficit de legitimidad del derecho penal, el cual, a pesar de sus pretensiones de aplicación igualitaria, recaía sobre los pobres. La existencia de una clase que era constantemente criminalizada, de hecho, la propia existencia de un sector empobrecido de la población, podía ser explicado con referencia a las características naturales y personales de estos individuos, excluyendo cualquier referencia al carácter de la ley, de la política o de las relaciones sociales. Una vez la criminología se constituyó como disciplina académica, empezaron las disputas en su seno, dirigidas en un inicio contra la escuela criminológica positivista, pero la criminología mantuvo la explicación de la delincuencia y su carácter empírico como los rasgos distintivos de esta nueva área de conocimiento. Esta caracterización de la criminología como ciencia empírica ha continuado hasta el presente. Sin embargo, antes de finalizar es necesario introducir algún matiz. Empírico hace referencia, como afirman Paul Bernard Snipes, a que las diversas teorías deben poder ser falsificadas mediante las correspondientes investigaciones empíricas, esto es, que su grado de corrección se mide por su correspondencia con la práctica. Por ello, las teorías criminológicas son empíricas, porque establecen una hipótesis que puede ser verificada mediante sucesivas investigaciones. De este modo, la primera tarea de la criminología es formular teorías, pues sin ellas no hay posibilidad de investigación empírica. En segundo lugar, a pesar de la afirmación del carácter empírico de la criminología, debe reconocerse que las teorías criminológicas que pretenden explicar los diversos hechos que se conocen acerca de la criminalidad evolucionan no solo por las modificaciones introducidas por las investigaciones empíricas, las ideas, intuiciones, valores culturales, todos juegan un papel importante en la presentación de una teoría de la cual surgirán hipótesis que deberán ser comprobadas por las investigaciones empíricas, como destacan Paul Bernard Snipes. En ocasiones, los virajes criminológicos reflejan más los cambios de valores de la sociedad que los cambios producidos en el conocimiento científico del delito. Delimitado como debe entenderse, a nuestro juicio, el carácter empírico de la criminología, veamos a continuación los cambios que experimentó a lo largo del siglo XX su objeto de estudio. En efecto, el conocimiento del sujeto delincuente que había dotado de un carácter distintivo y unitario de esta nueva disciplina iba a sufrir diversas ampliaciones. 2. Objeto de estudio. 2.1. Las causas de la delincuencia y el proceso de criminalización. Como hemos visto, en un principio, la criminología se caracteriza por suministrar un conocimiento empírico de las personas delincuentes. Lentamente, sin embargo, entra en cuestión que este sea el objeto de estudio adecuado, ya que estudiar las características físicas y biológicas de la persona delincuente implica admitir que ésta es distinta de la persona no delincuente. El cambio de país de Italia fundamentalmente a Estados Unidos y de autores de juristas y médicos esencialmente a sociólogos representa la entrada de las primeras escuelas sociológicas que permite introducir el estudio de factores ambientales, sociales y ecológicos que afectan la persona del delincuente. La perspectiva sociológica conlleva una modificación considerable, puesto que los sociólogos criminólogos norteamericanos no se limitan a estudiar personas individuales, sino características sociales, en un intento de descubrir por qué determinadas organizaciones sociales, barrios, países, presentan unas tasas de delincuencia mayor que otras. En definitiva, si bien el interés último era entender las causas de la delincuencia, la perspectiva originaria italiana médica se concentró en el estudio de personas individuales, en tanto que los criminólogos sociólogos tuvieron una mayor tendencia a estudiar la organización social de grupos de personas. Un viraje decisivo se produce cuando surge la teoría del etiquetamiento o de la reacción social.
Como su nombre indica, la premisa sociológica de la cual parte esa teoría es que, para entender el sentido social de los comportamientos, debe examinarse la reacción social que estos suscitan. La idea principal es que existen muchos actos que presentan propiedades idénticas a otros. Por ejemplo, A mata a B, pero solo algunos de estos son objeto de reacción penal, convirtiendo este acto en delito. La cuestión a estudiar, en consecuencia, es cuando se activa esta reacción penal que permite que un determinado acto sea designado como delito, en tanto este mismo acto en otro contexto es definido como un acto no delictivo. Esto es, se trata de estudiar cuándo y cómo las personas e instituciones sociales reaccionan a los diversos actos que vulneran una norma social o legal. Esta aproximación teórica de la escuela de la reacción social produjo una ampliación decisiva del objeto de estudio, pues conllevó el estudio del funcionamiento del sistema penal para comprender cómo éste a su vez constituye el objeto de estudio. Para entender cuándo y cómo determinado comportamiento es definido y etiquetado como delito, se deben estudiar los diversos actores que intervienen en el sistema penal. Así pasan a constituir objeto de estudios de la criminología, por ejemplo, la formación de la opinión pública. Esta es particularmente relevante, debido a que son las personas quienes reconocen algunos hechos como delitos, pero no otros, y a veces, pero no siempre, activan el sistema penal. Un segundo ámbito de estudio es la policía, como agente que interviene en la detección de una infracción y en consecuencia determina la presencia de un delito, debido a que, obviamente, la policía no detecta todas las infracciones que se realizan, ni siquiera en la calle. Las investigaciones criminológicas pretenden averiguar qué otros factores, además de la infracción de una norma penal, se requieren para que la policía advierta esta. Finalmente, también el sistema judicial deviene un área de estudio. El sistema judicial crea delincuencia cuando condena y fundamentalmente cuando condena a una pena de prisión. En consecuencia, desde esta perspectiva, indudablemente tiene sentido el estudio de los factores que inciden para que los jueces condenen y las razones por las que condenan a un tipo de pena en vez de a otra. En resumen, a fines de la década de los 60, el objeto de estudio de la criminología, entendida como el estudio de la persona del delincuente y de las causas de la delincuencia, se amplía por influencia de la teoría del etiquetamiento para dar cabida al estudio del sistema penal. Esto conlleva que puedan encontrarse libros de criminología, como este, sobre teorías explicativas de la delincuencia y otras obras criminológicas destinadas a explicar el funcionamiento de las diversas instituciones que componen el sistema penal. 2.2. Nuevas áreas de estudio. Una nueva ampliación del objeto de estudio de la criminología se produce con la entrada de la víctima en la década de los 80. A pesar de que la victimología pretende también establecerse como disciplina autónoma, no han faltado voces de criminólogos objetando que el estudio de la delincuencia necesariamente comporta el análisis de las relaciones que se establecen entre el delincuente y la víctima. En cualquier caso, al margen de las acostumbradas disputas teóricas acerca de los límites de cada asignatura, el ímpetu de la victimología ha conllevado que la criminología afrontase de forma decidida el estudio de la víctima del delito. La premisa teórica que lleva a estudiarlas es la convicción de que conocer a la víctima es conocer mejor al delincuente y al propio sistema penal. Así, se pretende saber qué tipo de delitos han ocurrido en un determinado tiempo y lugar, qué tipo de relaciones existían con el delincuente, qué forma de delincuencia preocupa más a la víctima, qué medidas de prevención adopta y cuál es su posición respecto a la respuesta que ha recibido del sistema penal. Debe remarcarse que si bien la entrada de la víctima en la criminología responde al interés de mejorar la comprensión del delito y del delincuente, no es menos cierto que también responde a una reivindicación política de mejorar la posición de las víctimas, en especial considerando sus derechos procesales de participación y sus derechos sociales de reparación, frente a una criminología que había centrado su atención exclusiva en las personas delincuentes. En la década de los 90 se ha pretendido añadir un nuevo objeto de estudio, el delito como evento. En efecto, de acuerdo a esta premisa, no se inquiere acerca de la persona delincuente, sino que, asumiendo que siempre hay personas motivadas a delinquir, lo que se trata es de conocer las condiciones puntuales que hacen posible el delito. Ello lleva a destacar diversos aspectos,
Las condiciones necesarias que siempre deben estar presentes en los delitos contra las personas o propiedad, un delincuente motivado, un objeto y ausencia de vigilancia, y estudiar los cambios sociales estructurales que facilitan ello, teoría de las actividades rutinarias, las características de las zonas geográficas donde se producen la mayor parte de delitos, criminología ecológica, y los procesos de decisión que conllevan que la persona decidida a delinquir opte por uno u otro objetivo, teoría de la opción racional. De acuerdo a estas perspectivas teóricas debe distinguirse entre criminalidad, entendida como la motivación a delinquir que determinadas personas tienen, y delito, entendido como un suceso puntual que sucede cuando están presentes una serie de factores que lo facilitan. Por último, es necesario destacar que la criminología no solo estudia las teorías criminológicas expuestas en este libro. Como hemos destacado en ese apartado, la criminología también analiza a las víctimas, los diversos agentes encargados de aplicar la ley penal o el delito, pero además se debe observar que, debido a la ausencia de nuevas teorías globales de la delincuencia, la criminología se ha dedicado en las últimas décadas al estudio de delitos concretos. Así, más que elaboración de teorías criminológicas, los estudios que se suceden después de la criminología crítica son fundamentalmente estudios sobre delitos particulares como, por ejemplo, delincuencia juvenil, delincuencia organizada o delincuencia femenina. Esta fragmentación de estudios e investigaciones quizá refleje la desconfianza de encontrar una teoría global capaz de explicar todos los tipos de delincuencia, la renovada apreciación de estudios empíricos o el interés de ser políticamente relevantes, aportando soluciones en unos tiempos en que el público exige mayor seguridad y el gobierno tiende a subvencionar proyectos prácticos y mundanos destinados a reducir nuevas formas de delitos. 3. Métodos de estudio. Ya hemos visto que la criminología pretende ser una ciencia empírica. Para ello, la criminología puede usar diversos métodos que le ayuden a estudiar la realidad social. De forma muy breve, estos métodos pueden dividirse en dos grandes bloques. A. Métodos cuantitativos. Los más utilizados son el estudio de las estadísticas. En concreto, son de utilidad las estadísticas policiales, las estadísticas judiciales y las estadísticas penitenciarias. Las dificultades que plantean su uso son varias. En concreto, en España la primera dificultad es su difícil acceso al no ser todas ellas objeto de publicación. Una segunda dificultad es su grado de fiabilidad. Una tercera dificultad estriba en que no siempre recogen las variables que el investigador está buscando. La mayor objeción teórica a estos métodos es que si bien en general producen cifras, no aportan por sí solos una mayor comprensión al fenómeno objeto de estudio. Una ulterior objeción teórica es que las estadísticas oficiales reflejan tanto la realidad del delito como la realidad de las instituciones que elaboran las estadísticas. Dentro de los métodos cuantitativos destacan también las encuestas de victimización. Estas acostumbran a ser encuestas en las que se pregunta a la persona si ha sido víctima de un delito en un periodo de tiempo determinado. Con ellas se pretende conocer a la víctima, por ejemplo, miedo al delito, medidas de prevención, grado de insatisfacción con el sistema penal, al delincuente, por ejemplo, sus relaciones con la víctima, y el índice de victimización de los delitos preguntados. Una de las objeciones más advertidas respecto a estas encuestas es su incapacidad para detectar delitos de cuello blanco, ya que además de que habitualmente ni siquiera son objeto de pregunta, la víctima no es consciente de ser víctima en los delitos que lesionan bienes colectivos. También son conocidos los estudios de autodenuncia, mediante los cuales la persona reconoce de forma anónima en un cuestionario haber realizado determinados delitos. En general, la objeción a estos estudios es la inversa que se realiza a las estadísticas oficiales. Si las primeras tienden a sobrerepresentar el delito realizado en la calle, estas últimas tienden a sobrerepresentar el delito poco grave realizado por jóvenes de clase media. B. Métodos cualitativos. Estos métodos procuran analizar el fenómeno desde una perspectiva que contribuya a un mayor entendimiento del mismo, generalmente desde la perspectiva del autor. Esto es, se pretende que sean las propias personas, delincuentes o víctimas, las que den su explicación del episodio delictivo en el que se han visto involucradas. Con ello probablemente se consigue una mejor comprensión de los procesos que conducen a la comisión de un delito. Como métodos acostumbrados se utilizan entrevistas en profundidad,
grupos de discusión y la observación participante, en la que el investigador pretende integrarse en el colectivo estudiado. También puede acercarnos al conocimiento de la realidad de investigación documental, ya sea el estudio de las noticias aparecidas en los medios de comunicación, los estudios históricos, archivos o las sentencias judiciales. Si bien la existencia de estos métodos muestran que el conocimiento empírico no es sinónimo de estadísticas, es cierto también que los datos que proporcionan son limitados. En general, la objeción a estos estudios es que no proporcionan índices de delitos o de encarcelamiento, ni información acerca de la distribución del delito. Es necesario también observar que ambos métodos pueden realizarse de forma longitudinal, lo cual será de interés cuando lo que se pretende es estudiar la carrera delictiva de unas personas, o transversal, consistente en comparar en un momento concreto las características del grupo de estudio con las de un grupo de referencia. 4. ¿Para qué sirve la criminología? La criminología, al tratar con la delincuencia, se encuentra frente a unas exigencias de que sirva para reducir el delito, quizás más agudas que respecto del resto de ciencias sociales. Pretensión de que una ciencia aplicada y desespero porque no da soluciones son dos exigencias que acechan a las personas que se dedican a la criminología. Este problema se agudiza aún más cuando se escribe un libro de teorías criminológicas, puesto de que las teorías parecen no aportar soluciones concretas. Sin embargo, esta subvaloración de las teorías criminológicas y la impaciencia porque se afronte la pregunta de ¿qué se puede hacer? Son, en nuestra opinión, comprensibles pero poco acertadas. En primer lugar, porque, como afirma el famoso aforismo de Lewin, no hay nada más práctico que una buena teoría. En segundo lugar, la exclamación de que no se haga teoría y de que la criminología se concentre en diseñar campañas de prevención del delito amaga en ocasiones un desconocimiento de las teorías criminológicas, pues, como manifiesta Pease, todas las teorías criminológicas son también teorías de prevención del delito. Empezaremos entonces por lo obvio. La criminología tiene la pretensión de servir para prevenir el delito. Para ello, los investigadores criminólogos se valen de las teorías globales de la delincuencia, de los estudios referidos a delitos concretos y de las investigaciones relativas a los diversos agentes e instituciones existentes que tienen como función directa o colateral la prevención del delito. La tarea de prevención del delito puede desarrollarse en múltiples instituciones, ya que acostumbra a distinguirse entre una prevención primaria, destinada a toda la población, secundaria, dirigida a particulares grupos de riesgo, y terciaria, enfocada a personas que han cometido un delito. Debido a los diversos destinos de las estrategias preventivas, estas pueden desarrollarse por un ayuntamiento, por un centro policial o en las escuelas e institutos de enseñanza. En segundo lugar, pensamos que la criminología puede ser también de utilidad para el sistema penal. Dentro de este podemos distinguir, a título de ejemplo, diversas áreas donde las investigaciones criminológicas pueden ser de utilidad. Por un lado, respecto del legislador, pensamos que la criminología puede suministrar una cierta ayuda para intentar responder a tres tipos de preguntas. A. ¿Se debe criminalizar una determinada conducta? Ello implica determinar, aceptado el principio de última ratio, si frente a una conducta lesiva que queremos evitar, la única forma posible de prevenirla es recurrir al derecho penal. Para contestar esta pregunta se deberían conocer, por ejemplo, la eficacia de medios alternativos no jurídicos, por ejemplo, campañas de educación, reformas sociales, reformas de carácter tecnológico, la suficiencia de leyes no penales y/o la reforma de leyes existentes. Esto es la promulgación de una norma penal que presuntamente indica la necesidad de recurrir al derecho penal para resolver determinado problema social. Solo debiera producirse después de constatar la inexistencia de un medio menos lesivo de resolución del problema y después de concluir que los beneficios esperados con la criminalización superan los costes que ésta puede comportar. B. ¿Cuáles son los efectos de la aplicación de una norma penal? Esto es aceptado el principio de efectividad. Se trata de determinar si ha disminuido el delito que se pretendía y si no, qué ha fallado en la aplicación de la ley. Precisamente si el legislador ha considerado necesario la introducción de un nuevo tipo penal, parecería lógico que después se preocupase de examinar cuáles han sido los efectos de su aplicación.
El hecho de que el legislador no promueve ese tipo de investigación favorece la promulgación de tipos penales que posteriormente son judicialmente inéditos, o la legislación simbólica, que consiste en introducir un nuevo tipo penal y despreocuparse de su aplicación. C. ¿Qué tipo de pena debe ser prevista? En función de los diversos fines que guían la aplicación de las penas, la criminología puede proporcionar investigaciones que muestren los efectos disuasorios de algunas penas en vez de otras que muestren la mayor capacidad resocializadora de unas penas que podrían ser aprovechadas por el legislador para favorecer una pena más eficaz de lo que demuestra ser la prisión y superar el recurso uniforme a esta pena. Respecto del sistema penal, pensamos que la criminología puede también aportar información a los jueces cuando estos deben elegir la pena a imponer. Las investigaciones criminológicas pueden ser de utilidad, por ejemplo, cuando el legislador deja un margen de discreción para que el juez conceda o no la suspensión de la pena y o imponga reglas de conducta. También cuando se autoriza al juez a sustituir unas penas por otras. Y respecto de los jueces de menores, los conocimientos de criminología pueden ser de ayuda para la elaboración del informe sobre la situación del menor antes de adoptar una decisión respecto de la medida a imponer. Finalmente, los estudios criminológicos, al versar sobre el funcionamiento del sistema penal, pueden contribuir no solo a aumentar su eficacia, sino también a eliminar las actuaciones sesgadas de las propias instituciones del sistema penal. Como ya hemos indicado, la actuación de la policía y del sistema judicial contribuye a delimitar lo que es un delito y sus cifras desde el momento en que aplican la ley penal de una determinada forma. En consecuencia, tiene importancia estudiar su actuación para analizar no solo su contribución a las cifras de delito o a las cifras de prisión, sino también a garantizar una aplicación igualitaria de la ley. Un tercer ámbito en el que la criminología de orientación psicológica puede contribuir a mejorar las respuestas es el de las instituciones cerradas o el medio abierto. En este caso, la criminología puede ayudar a diseñar programas encaminados al objetivo de la reinserción social y proporcionar a las personas que trabajan en prisiones, funcionarios, educadores, asistentes sociales, o a las personas que trabajan con personas delincuentes en medio abierto, agentes de libertad vigilada o agentes de libertad condicional, un mejor conocimiento del proceso que creemos facilita la delincuencia o de los factores que mayormente inciden en ella. La criminología también puede servir para diseñar programas de atención a las víctimas. Ya hemos visto cómo su análisis no se limita a la mejor comprensión del delito y delincuente, sino también a valorar sus necesidades y derechos. Por ello, la criminología puede ser de utilidad en la elaboración de programas concretos de atención a la víctima de delitos generales o de delitos que presenten una problemática específica, como por ejemplo los de violencia doméstica. Por último, en nuestra opinión, la criminología puede tener también una utilidad para el derecho penal. Sin embargo, debido a la relación tan atormentada, cuando menos en España, que estas dos disciplinas han mantenido, le dedicaremos un epígrafe especial para intentar descifrar el origen de esta controversia. 5. Relaciones entre el derecho penal y la criminología. En nuestra opinión, existen tres factores que hacen que la convivencia entre el derecho penal y la criminología sea difícil. El primero, quizás sea histórico, pues, como hemos visto, la escuela positivista biológica cuestionó a la escuela clásica jurídica por su desconocimiento de la realidad e incapacidad para prevenir el delito. Obviamente los penalistas hubieran podido contestar que su única función era interpretar y aplicar las leyes penales, pero el derecho penal optó por ser un derecho orientado al fin, esto es, el derecho penal no quería limitarse a interpretar las normas, sino que, al proponer su aplicación, modificación o elaboración, este proceso iba a estar presidido por la idea de un derecho penal preventivo, un derecho penal apto para reducir la delincuencia. De esta forma, ambas disciplinas coinciden en perseguir un mismo objetivo, la reducción de la delincuencia, y por ello la competición es inevitable. Un segundo factor que quizá explique las difíciles relaciones entre la criminología y el derecho penal es, cuando menos, en España, la distinta orientación ideológica que se ha presumido respecto de los integrantes de las dos disciplinas académicas.
Así, el estudio del derecho penal, al estar vinculado al estudio del derecho positivo, el cual en España, por razones históricas, era un derecho penal no democrático, se asoció con una imagen conservadora en una época en que precisamente la criminología empezaba a dejarse sentir con fuerza la criminología crítica. Con ello se dio Paulo, desde la década de los 70, a una división entre penalistas, de carácter oficial y conservador, y criminólogos de orientación crítica. Huelga decir que en nuestra opinión esta división es absurda, pues las personas se pueden clasificar ideológicamente por los valores que defienden, pero no por la disciplina que practican. Finalmente, quizá las difíciles relaciones entre derecho penal y criminología estriban en la pretensión de dominio de una disciplina sobre otra. En general, los textos penalistas acostumbran a admitir que el punto de encuentro entre el derecho penal y la criminología es la política criminal. Se considera que la política criminal es el punto de encuentro porque, en todos aquellos casos en que la letra de la ley deja un margen de discreción, el intérprete puede favorecer una decisión u otra en función de sus principios de política criminal. Sin embargo, para adoptar esta decisión, es conveniente un mínimo conocimiento de los efectos que se quieren y pueden alcanzar con el derecho penal. Por ejemplo, para articular estas relaciones se acostumbra, a partir de la formulación de Bond-List, la cual aún se considera válida, de acuerdo a la cual la criminología proporciona el conocimiento de la realidad, sobre la cual se proceden a elaborar los programas de política criminal. No obstante, esta fórmula parece dar a entender que los programas de política criminal vienen dictados por la criminología, y de aquí que se sucedan las declaraciones de cautela acerca de que en la elaboración de la política criminal el legislador no debe tomar exclusivamente en consideración los conocimientos empíricos de la realidad, sino también otros valores. Reproducimos una de estas advertencias, pero las mismas pueden encontrarse de forma más o menos matizada en diversos autores. Sería absurdo negar esas teorías criminológicas, un valor siquiera parcialmente informativo sobre la criminalidad o la conducta desviada, pero tampoco pueden pretender una validez absoluta y mucho menos vincular al legislador en sus decisiones sobre cuáles son las conductas merecedoras de pena. Este es un problema que adopta características propias y que en última instancia se resuelve como un problema político-criminal. Son varios, sin embargo, los factores que ayudan al legislador a tomar una decisión sobre el merecimiento de la pena de una conducta. Unos son factores normativos o de justicia, y otros factores empíricos o de utilidad. Ambos factores se interfieren mutuamente y son igualmente necesarios para establecer el concepto de merecimiento de pena. En un Estado de Derecho respetuoso con los derechos fundamentales, sería, por ejemplo, inaceptable, por injusto, castigar con pena de muerte un hurto de poca importancia, por más que el aumento de penas en esos delitos pueda ser útil desde el punto de vista de su prevención. Como puede observarse en esta extensa cita reproducida, late el temor de que la criminología, al aportar los conocimientos empíricos, incline la balanza en favor de la efectividad. Partiendo del mismo ejemplo, demuestra que la pena de muerte para el hurto es útil para disminuirla. Y por ello se advierte de la necesidad de que la política criminal no venga solo dictada por los conocimientos empíricos, sino además por los valores como los de justicia. Desconocemos de dónde puede venir esa imagen de que la criminología, a la cual se designa como disciplina empírica, pretende dictar la política criminal, a la cual se designa como disciplina valorativa. Quizá, como ya hemos expuesto, se explica por la razón histórica de la lucha de la escuela positivista biológica contra la escuela clásica, pero en nuestra opinión es necesario introducir nuevos matices. En primer lugar, es un reproche infundado que la criminología pretenda dictar la política criminal. Tomemos por ejemplo las tempranas declaraciones de Albert Cohen, criminólogo sociólogo. Si hemos tenido éxito en este volumen revelando algunos de los orígenes sociales de la delincuencia juvenil, seguramente esta nueva comprensión debe tener implicaciones para la política social. Sin embargo, formular con preceptos y sacar alguna enseñanza es un asunto muy serio. De un diagnóstico de un mal social, aun cuando sea correcto,
no se deriva la solución correcta de forma directa ni obvia. La formulación de una política implica una elección entre diversas alternativas y nuestras opciones conllevan no solo consideraciones técnicas, sino también ponderación de valores sociales. En otras palabras, incluso los criminólogos conocen la diferencia entre investigación empírica y decisión política, por lo que es injusto el reproche de que estos pretenden que las decisiones políticas valorativas sean tomadas exclusivamente en base a los datos empíricos suministrados por las investigaciones. El segundo matiz es que también resulta excesivamente simplificador plantear el problema como si de las investigaciones empíricas pudiera derivarse una sola propuesta. En ocasiones parece entenderse que una vez conocida la realidad, esta da lugar a que se adopten decisiones de política criminal, pero difícilmente la realidad es tan sencilla como para derivar solo una propuesta de política criminal. Los resultados de las investigaciones empíricas acostumbran a ser susceptibles de múltiples interpretaciones y desde luego que estas interpretaciones pueden deducirse más de una propuesta de política criminal. Así sucede, por ejemplo, cuando el criminólogo observa la ineficacia de la represión del consumo o tráfico de drogas. En base a la ineficacia puede sugerirse la descriminalización, pero en ocasiones las altas cifras oscuras se convierten en un argumento para exigir una mayor criminalización. En tercer lugar, también nos parece incompleto presentar la elaboración de la política criminal como una competición entre los valores de efectividad y justicia. En la adopción de decisiones de política criminal influyen probablemente conocimientos empíricos, valores de eficacia y justicia, pero seguramente influyen también distintos intereses, pues las decisiones de política criminal son precisamente eso, decisiones políticas, las cuales, para ser adoptadas por el legislador, éste debe considerar diversos intereses contrapuestos, fuerzas económicas, fuerzas políticas, presiones de grupos poderosos, presiones de grupos sociales, constituyen todos factores que el legislador suele valorar antes de adoptar una determinada decisión de política criminal. En consecuencia, el criminólogo puede proporcionar un conocimiento de la realidad, pero las decisiones de política criminal que se adopten responden además a una determinada racionalidad organizativa, económica y normativa. En la adopción de una política criminal, el legislador no solo ni fundamentalmente tomará en cuenta la solidez de una teoría criminológica, determinada explicación de la realidad, sino que deberá ponderar los cambios y costes institucionales, políticos y económicos que dicha política comporta. El último matiz que resta por introducir se refiere a la confusión que rodea el término de política criminal. Como hemos visto, existe un acuerdo en considerar que la política criminal es el punto de encuentro de la criminología y el derecho penal. Pero, ¿qué es la política criminal? En general, si nuestra apreciación es correcta, los penalistas acostumbran a utilizar esta expresión como sinónimo de los fines que se pretenden alcanzar con la pena. Esto es, esta expresión sugiere que en el supuesto de ser la letra de la ley ambigua o dejar un cierto margen de interpretación, de acuerdo a consideraciones de política criminal, se puede abogar por una interpretación que conduce, por ejemplo, a no aplicar la norma penal o bien a castigar con una pena mínima o de forma más severa. Por otro lado, cuando los criminólogos hispánicos se refieren a política criminal, acostumbran a referirse a todas las decisiones adoptadas por órganos políticos que tienen como referencia la delincuencia. Desde esa perspectiva, de entre las muchas decisiones de política criminal que adopta un gobierno, solo una mínima parte de ellas afecta al derecho penal. Así es una decisión de política criminal, por ejemplo, aumentar la vigilancia policial en determinados barrios, si bien esta decisión no implica utilizar el derecho penal. Por ello, finalmente se comprenden los malos entendidos entre derecho penal y criminología, pues la fórmula de von List, antes aludida, parece interpretarse en el sentido de que la criminología, al proporcionar los datos empíricos, dicta la política criminal, la cual a su vez se entiende como sinónimo de una determinada interpretación de las normas penales. El punto de partida para un acuerdo quizás estribe en reconocer el doble uso del concepto política criminal. Política criminal en un primer sentido consiste en aquel sector de la política que guarda relación con la forma de tratar la delincuencia. Se refiere al conjunto de criterios empleados
o a emplear en el tratamiento de la criminalidad, pero a menudo se habla de política criminal en otro sentido, como una rama del saber que tiene por objeto de estudio la política criminal efectivamente seguida por el derecho penal, o que éste debería expresar. En este otro sentido, la política criminal puede verse también como una disciplina que se ocupa del derecho penal. Quizá a partir de este reconocimiento de que la política criminal se concibe como todas las decisiones que adopte el legislador para responder a la delincuencia, que ello solo afecta de forma excepcional al derecho penal y que en ningún caso estas decisiones vienen dictadas exclusivamente por los conocimientos empíricos, pueda propiciarse un nuevo entendimiento entre las diversas disciplinas.